El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Batallón. Por fin la review del Shanling H5. Este aparatito que no es tan grande como creía en tamaño, pero en prestaciones es una maravilla. Viene la review del que les voy adelantando, spoiler. Creo que este es mi producto favorito de los que he traído al canal. Está increíble esta cosa. Eso sí, está algo carito. Precio regular, $369. En el 11-11, que creo que fue cuando lo compré, ya con cupones y todo me salió en 220. Ya salió el H2, que es más pequeño y un poquito de menos prestaciones. Y ya bajó este de precio un poquito. Ya no está en 369. Ya anda como en 320. Entonces, ya bajó de precio, lo cual está muy bien. Y en oferta, ya no lo he visto en oferta, pero cuando la pongan, agárrenlo. Ahorita les voy a decir. Rápido review. Vamos a empezar con lo bueno, que son muchísimas cosas. Salida 3.5 y 4.4. Esta cosa hace todo. Como pueden ver, aquí tiene MQA, si son amantes del MQA, que yo no lo soy, pero ahí está, MQA. High Res Audio. Sirve para muchas cosas, como DAC, como DAC Amp. Tiene aquí la salida USB tipo C. Así es que lo pueden conectar a cualquier aparato con esa salida. Y va a amplificar increíble, porque ¿qué creen? ¿Cuánta potencia creen que tiene esta cosa, esta bestia? Que como pueden ver cabe en mi mano. 840 miliwatts. Es una grosería de amplificación. Con esto amplifiqué todos los EMs de mi colección. Cualquiera, no importa, planar, lo que sea, lo amplifica. Tiene Bluetooth. Así es que también quieren usar LDAC, lo pueden usar aquí como Bluetooth. Lo quieren mandar a un amplificador, lo quieren usar como preamplificador. Tiene sus salidas RCA y funcionan muy bien. Lo utilicé en mi amplificador Yamaha y perfecto. Tiene para tarjeta SD. Aquí fue donde más me tardé en agarrarle la onda. Porque, híjole, sí es medio rarito de utilizar. Porque pueden utilizar esta mini pantalla que están viendo aquí para ver sus canciones, lo cual está medio terrible. Pero pueden utilizar una aplicación vía Bluetooth llamada Edict Player. Edict Player. Y sirve, pero les voy a dar una recomendación. La tarjeta SD que le pongan, ya tenganla separada por archivos, por carpetas, desde otro aparato, desde su computadora. Porque moverlo aquí es un desastre. Y en la aplicación de Edict Player lo único que hace es tocarla. Entonces, eso sí está medio chafita. Pero digo, tengan preparada su SD, carpetas, todo así, tal cual lo quieren. Porque sí es medio complicado de mover. A menos que usen la aplicación. Pero bueno, funciona. Sí me tardé en agarrarle la onda, pero funciona. Otro, su salida digital. Más bien entrada digital, porque es entrada. Sí funciona, sí lo pude conectar. Suena muy bien, pero lo único que no me gustó es que utiliza este cable. Que ya vi que sí se consigue, pero no es tan común. Que es básicamente una salida 3.5. Es de 3.5 a coaxial o RCA. Y la verdad es que está medio feo. Y el cable que te dan es este chiquitito. Entonces yo sí tuve que pegar mi reproductor de CD y hacer un desastre. Pero bueno, pueden conseguir otro cable. Me hubiera gustado más que fuera óptico a óptico. Bueno, coaxial a coaxial. Pero pues no sé por qué quisieron hacerlo así. Sería como lo único malo que le encontraría. Se mueve con con estos circulitos. Con estas perillas. Tiene 3 niveles de amplificación. Bajo, medio y alto. De hecho, ahorita lo tengo en el alto porque ¿qué creen? Que esta cosa no solo mueve todos sus EMs y sus in-ears, todos sus audífonos pequeños. No, mueve también los grandes. Con moví todos los Sennheisers que tengo, tampoco son muchos, la serie 500. Moví el 660S también sin problemas. ¿Y saben cuál moví? Esta cosa, que es casi inamovible.
El Hi-Fi Man 400 SE, planar. Si de por sí con un i en planar tienes broncas, imagínense con esta cosa gigantesca. Bueno, esta cosa lo amplificó mejor que cualquier otro aparato en el que lo he hecho y aparte hace muy buen match. Tú tienes estos audífonos, el match perfecto es con este, suenan increíble. Yendo a eso, ¿cuál es la firma de este? Es neutral en medios y altos, pero abajo sí tiene un pequeño boost en los graves. O sea, si tú escuchas tus audífonos en los más neutrales, vas a notar que los graves son un poquito más potentes. Medios y agudos suenan preciosos. O sea, me encantaron. De hecho, me gustaron mucho los agudos de este. No están elevados, pero son muy claros. La calidad del DAC que utiliza esta cosa es increíble. De hecho, de todos los que tengo, este ha sido mi favorito. Por ejemplo, aquí están viendo el Li-Fi. ¿Cuál es? Es el Zen DAC. Me gustó más la firma de este. Aunque son similares porque este también es un poquitito cálido. Algo tiene el chip DAC de este que suena muy bonito. Sobre todo los agudos suenan preciosos. Yo no sé qué tiene, pero los agudos de esta cosa es increíble. ¿Vale la pena comprarlo al precio que está actual? Que les digo que ya bajó de 3.69 a 3.20. Yo digo que sí, porque si lo pasamos a pesos, que son unos 6,000 pesos. ¿Qué podrías comprar con esta potencia y con estas prestaciones? A ver, ¿con qué lo podríamos comprar a este precio de $320? El G5 de topping, que anda también por ahí de los 300, que no lo he podido probar, pero en prestaciones por ahí anda. Por ejemplo, ¿en cuánto anda ahorita el Hip DAC? Creo que anda como en 4,000 pesos, ¿no? Sí es más caro este. Pero bueno, por unos 2,000 pesos más o 1,500 pesos más, tienes Bluetooth y tienes todas las demás funciones y mucho más potencia. Contra el que me gustaría compararlo, pero no lo podría hacer porque no lo tengo y no me alcanza el dinero. Es que no sé, de hecho le voy a decir, a ver, a la gente que está viendo esto, a mis suscriptores y gente que lo ve. ¿Han probado el Griffon Di-Fi? Yo lo he probado, pero solo lo probé como 15 minutos en una convención. Yo no sé si le llegue al Griffon, pero estás hablando de que el Griffon ya se va como hasta más de 500, $600 y este está en 320. Entonces no sé, creo que se podría ser una gran pelea. Si alguien lo tiene y me lo quiere prestar, lo acepto para hacer un batallón. Pero por este precio no encuentro otra cosa. La verdad es que está increíble. Se ha convertido en mi producto favorito. Quizás entre lo único malo les digo esto del cable. El acostumbrarte a utilizar la tarjeta SD es engorroso. También acostumbrarte a utilizar esto para ir cambiando las funciones. Por ejemplo, aquí va Bluetooth, óptica. La verdad es que sí me tardé un poquito. Ya también soy medio burro para estas cosas, pero sería lo único que también no es como tan intuitivo para utilizar, si es de práctica. Pero es lo único malo que le veo. Esta cosa está increíble. Así es que compra recomendada. Así no tenga descuento y estuviera en $369, cómprenlo. Si se quiere esperar una oferta, espérense. Les digo que yo lo conseguí en $220. Por $220 me costó lo que cuesta el Hip DAC. Y esta cosa le da 3 vueltas y lo patea y lo revuelca. Entonces, espérense a una oferta y cómprenlo. Ahora ya salió el H2, que está en $170. Tiene menos funciones y menos potencia, pero aún así se ve que es una pequeña bestia. Estoy así de tentado de comprarlo, pero me van a correr de la casa y me voy a ir a vivir a la calle y no me voy a poder tapar con estas cosas para vivir. Entonces no sé si lo llegue a comprar. Si alguien ya lo tiene o ya lo probó, en los comentarios díganos. Si tienen el Griffon o ya lo han comparado con comentario, la vez que he aprendido muchas cosas de los suscriptores. Me cuentan historias padres y me dan su opinión y eso me encanta. Así es que si también ya lo probaron, díganme si estoy exagerando o no, pero al menos para mí, mi producto favorito en lo que va del canal. Esta cosa no la voy a soltar. Y si fuera rico me compraba otro, pero pues no soy rico, entonces ni modo. A cuidar si lo voy a abrazar o a dormir con él para que no le pase nada a mi bebé el H5. Bueno, hasta aquí llegó la review. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor. Vienen muchas más reviews que les debo, perdón, pero ya ahí vienen. Gracias y adiós.
El batallón.